Mi nombre es José Pedreira, fui ayudante de Francisco Nieva durante más de 30 años, también actor en sus obras. Francisco Nieva, para los que no lo conozcáis, fue un gran artista. Empezó siendo pintor de joven en París y por Europa. Después hizo escenografías a su regreso a España, creando una auténtica revolución en el panorama teatral durante la dictadura. Finalmente acabó siendo escritor de teatro, bueno, también director de teatro, de óperas, y su gran aportación al teatro es sin duda su dramaturgia. Escribió más de 60 obras, inventó dos estilos que vienen a ser un poco las dos caras de una misma moneda, el teatro furioso y el teatro de farsa y calamidad. Lo que aquí presentamos son unos dibujos, pero unos dibujos ya hechos cuando ya prácticamente él había dejado la pintura. Entonces no son dibujos donde pretenda competir con el arte moderno, ¿no? Muy al contrario, eran dibujos muy libres, más bien privados. De hecho, la exposición se llama así, Teatro del Privado Horror, porque se trata de un diario personal, privado, donde él pues se dejaba llevar y se liberaba y volcaba ahí todas sus fantasías, ¿no? La exposición se hace por sugerencia de UNIMA. UNIMA es la Unión Internacional de la Marioneta. Entonces estos titiriteros de pronto me contactaron y viendo dibujos y tal, pues se nos ocurrió poder hacer algo y les propuse esto. Estos tienen, claro, gran afinidad hacia el mundo de Nieva y estos dibujos pues se sienten muy identificados porque, bueno, como veis son unos armatostes que medio humanos, hechos de tela, de madera. Ellos vieron enseguida como que les pertenece un poco, ¿no? También a ellos. En un congreso que hicieron el año pasado en Ciudad Real, por primera vez, después la exposición estuvo en Sevilla y ahora aquí en el Teatro Español, donde está durante 5 meses. Yo los comentarios que recibo son buenos, la gente sale sorprendida, algunos escandalizados y tienen motivos. A veces tiene temas picantes, un poco provocativos, pero no sé, también sale gente muy divertida, sobre todo la gente joven, los niños, porque hay mucho monstruo. Es un mundo muy imaginativo, muy surrealista, muy culto por otra parte, pero también muy accesible porque mezcla mucho no solo la alta cultura, digamos, ¿no? Sino también la cosa pues, mucho más popular, tanto en su teatro, en el lenguaje, como en las imágenes. Bueno, esto es una serie de dibujos que Nieva hace entre el año 78 y 80. Entonces se trataba de un libro para diarios de la época romántica con una pequeña cerradura y así, muy mono, muy particular. Y el libro pues, lo donó a la RAE, la Real Academia de la Lengua, y entonces a cambio se hizo allí en la RAE una edición facsímil como regalo para los académicos. Y entonces ya como teníamos las imágenes en muy alta resolución, pues nos venía más cómodo para hacer la exposición o para hacer publicaciones y de ahí surgió la idea. En algún momento lo podemos reeditar, sí. Hacer una tirada, no exactamente facsímil, algo más barato. Sí, tiene más libretas. Él no paraba de dibujar, tiene muchísima hoja suelta, mucha cartulina, papeles de todo tipo y cuadernos. Hay unos cuadernos muy bonitos, muy curiosos, que son estos cuadernos de contabilidad grandes, que él los llamaba cuadernos del debe y el haber. Entonces ahí escribía a mano, a pluma, sus obras de teatro y al mismo tiempo iba haciendo dibujos sobre la obra en concreto, ideas que se le ocurrían de puesta en escena, de personajes o otros dibujos libres, ¿no? Y de eso hay una buena colección y son unos cuadernos que ya en sí son un objeto de arte. Y aparte tiene otros solamente dedicados exclusivamente a dibujos, hay 2 más. Y en la misma línea que esto, con los que también se podría hacer lo mismo, una exposición o una edición, sí. Bueno, a mí me gustan todo, me cuesta decidir. El caso no he contado que estoy haciendo una serie de óleos donde transporto sus dibujos a óleos grandes, ¿no? 5 de ellos están expuestos aquí. Y ahora estoy haciendo uno último que acabo de empezar y entonces ese es el que me gusta, el que se llama Iberia. Nada, bueno, yo no sé, normalmente pinto al óleo y mira, sí, me ahorro tener que pensar qué voy a hacer, porque ya tengo el dibujo, que es lo más importante, y ya está. Entonces empecé con uno, cuando me propusieron por primera vez lo de la exposición, dije, bueno, pues yo hago un óleo y así es como mi contribución al homenaje, porque lo planteaban como un homenaje dentro del congreso que hacía UNIMA. Claro, empecé con uno y pues ya me enrollé y ya está, y ya digo, pues voy a hacer una serie. Ya tengo 5 y ahora voy a hacer otro. Quizá el díptico porque, no sé, tiene como más vida. El díptico he juntado yo 2 dibujos de distintas páginas, pues me hace más gracia. Estos dibujos no describen exactamente su teatro, pero sí que está mucha de la temática de su teatro, muchos personajes o parecidos, muchas situaciones y la estética que él desarrolló en su teatro, sobre todo cuando era él el quien dirigía sus propias obras, ¿no? Entonces, no sé, yo lo veo todo ligado, son como
una parte de su teatro, de su mundo imaginativo, y bueno, los dibujos son muy teatrales. Entonces la temática que a mí me atrae, claro, yo la relaciono y muchos de esos dibujos me recuerdan a obras en concreto, aunque ya os digo que no está describiendo ninguna obra en concreto, ninguna situación, ¿no? Y no sé, para mí es parte de lo mismo. Entonces la temática que a él le gustaba, esto de la España negra, el mundo del absurdo, unos mundos delirantes, un humor disparatado, una sexualidad descarada, muy abierta, o sea, ese tipo de cosas. Hay una gran crítica social, no directa, pero sí soterrada, pues como la estética realista de denuncia y todo esto, ¿no? Aunque esos contenidos políticos también están, pero él los trata de otra manera. Como os digo, desde el absurdo, desde el surrealismo. Sus orígenes estéticos están en el postismo, que fue un movimiento de vanguardia en los años 40, recién acabada la guerra. Entonces este movimiento, que era eminentemente poético, pues lo que preconizaba era esto, un humor disparatado. Ellos hablaban de una locura controlada y mezclaban los temas cultos de la literatura clásica, sobre todo española, pues con temas más populares, más de calle, de pueblo. Él entonces tenía, junto con los otros creadores, Carlos Edmundo de Ory, tenían 23 años. El mayor de ellos, que era Eduardo Chicharro, tenía ya 45 o algo así. Bueno, bien, se pone comisario porque hay que poner, pero no sé, lo de comisario a mí me suena un poco a película del oeste, ¿no? Bien, pero aquí ha sido fácil, como os digo ya, pues lo teníamos todo hecho, de elaborar el enmarcado y todo esto, se han encargado los de UNIMA. Yo no he hecho prácticamente nada, más que facilitarle la tarea y algún escrito que he tenido que hacer y nada más. Para mí ha sido fácil. Ellos al principio querían hacerlo con originales, claro, pero eso ya es más costoso. Tratamos de recabar financiación infructuosamente. No sé, a mí me interesaba que se diera un poco a conocer este cuaderno, porque, no sé, la única manera de mostrar el cuaderno pues es así, con reproducciones. Y me interesaba porque, como os digo, pues refleja muy bien cuál era su estética y para quien no conozca su teatro, pues es una manera de iniciarse y de despertar su interés por su teatro, que desde luego yo es lo que recomiendo. Y fue la gran aportación de Nieva a las artes en España, fue el teatro. Es un teatro muy literario, muy espectacular y que da lugar a hacer grandes espectáculos, muy divertido, con mucho contenido. A mí una de mis debilidades es Salvator Rosa. Va sobre el tema de la pintura. Y es un teatro que no solo para ver, sino también para leer. Y quizás recomendaría esa obra. También sus novelas, Viaje a Pantaélica, yo creo que es su gran novela, la primera de ellas. Y bueno, cualquier obra suya. Vengan curas, monjas, militares, militantes de Vox, militantes del PP, padres moralistas y conservadores, que vengan todos juntos. Agradezco a vosotros por vuestro interés, vuestra curiosidad, a la gente que lo pueda ver, animo a que vengan a verlo y bueno, se lo agradezco sobre todo a los de UNIMA que me propusieron esto y lo hicimos de mil amores. Y al Teatro Español, a María, que está aquí, la guía, que es estupenda, y si venís ella os orientará mucho mejor que yo. María Fornés López y estoy aquí en la exposición de Francisco Nieva en el Teatro Español, Teatro del Privado Horror, como mediadora cultural. Acompaño un poco a los visitantes para que puedan aproximarse al diario, comprender, o les doy ciertas claves para que pues, se lleven distintas impresiones, ¿no?, sobre lo que es el diario. También explico la biografía de Francisco Nieva, su recorrido artístico, su teatro y las preguntas, ¿no? Voy respondiendo a las preguntas que cada persona pueda tener respecto a la exposición o la obra de Nieva. Yo destacaría tres cosas. La primera de todas es la gran capacidad de creación y de imaginación, de creatividad que tuvo Nieva. Al final Nieva está creando unos mundos y a través de esta exposición nos permite introducirnos también en ellos, imaginar otras realidades. Por otra parte, también destacaría todas las menciones literarias de otros artistas que va mencionando Nieva a lo largo del diario y que también pues, nos demuestran toda la cultura que tenía Nieva, ¿no? Y todos estos artistas, cómo los conocía o también cómo los interpretaba. Otra cosa que también me ha suscitado mucho interés de la exposición es el hecho de que sea un diario. Cuando estamos viendo las obras de los artistas, estamos viendo obras que han sido pensadas para ser expuestas
Muchas de las obras que los artistas realizan ni siquiera están bajo su propio criterio, pero también han sido mandadas por otras personas, diseñadas concretamente para un lugar, para alguien, para los gustos de la época. Y aquí yo lo que veo es mucha libertad, algo libre porque está pues, hablando desde su intimidad, desde algo muy personal. Entonces creo que eso también es interesante, nos permite pues, ver toda la profundidad de Nieva y de su arte sin ningún filtro. Pues yo diría que es un proceso de estudio continuo, porque la obra tiene tantos detalles que soy capaz de seguir descubriendo cosas, pues incluso a día de hoy. Supongo que como cualquier proceso de estudio, pues más o menos paulatino, entrando un poco en detalle, ¿no? También según lo que más me suscita interés y demás. Creo que lo interesante es eso también, que es una obra que según el momento en el que la admires o te aproximes a ella, pues puedes percibir cosas muy distintas según pues, el día en el que te presentes o tu propio estado de ánimo. Aparte de cosas a lo mejor un poco más técnicas y demás, como respecto a autores que aparecen mencionados o la obra de Nieva como tal, las propias imágenes también pues eso, te permiten tener distintas impresiones según el recorrido que hagas o demás. Yo creo que de mis favoritos es el dibujo de Leda, porque bueno, entremezcla muchas cosas que me parecen interesantes. La mitología es algo que también me gusta mucho, o todos estos mundos así como mágicos y demás. Y en el caso de Leda y el cisne, pues entremezclaba, no sé, un tono surrealista. Me gusta mucho también el efecto de que el cabello se convierta en un río, también cómo reinterpreta el mito, ¿no? De una manera pues muy innovadora. Tienen una sola figura a Leda y al cisne y no sé, es una figura muy extravagante de por sí. Hay como una página en donde yo creo que también se percibe muy bien cómo se sintió Nieva cuando retornó a España y que habla un poco sobre el tema así como pues de una España negra y demás, un tema que también aparece en sus obras. Esta también me gusta mucho porque no sé, por la sinceridad de cómo se sentía, por cómo también retrata a España en ese momento, aunque él mismo dice que ni siquiera es como él la pinta, pero también me parece pues, una lámina interesante, ¿no? Y que permite empatizar un poco con cómo podía sentirse un artista en esos momentos de la historia de España. Me resulta interesante, bueno, que es algo totalmente inédito. Me recuerda también a la frase que menciona al inicio del diario, que sus dibujos nacen ya antiguos, aunque por ello más inéditos. Y es cierto, son dibujos con una técnica clásica, incluso académica, pero son totalmente innovadores, no se asemejan a ningún estilo otro de pintura y a la vez se asemejan a muchos. O sea, se pueden relacionar con grabados antiguos, con dibujos de vanguardia totalmente surrealistas. Entonces creo que eso es una cuestión muy interesante a lo largo de todo el diario. Y luego aparte, temáticas como tal, las críticas, la ironía que utiliza, el sarcasmo, me parece muy interesante y lo entremezcla eso también con unas formas de transmitirlo del teatro del absurdo, absurdas de por sí, pero que a la vez tienen mucho contenido. Sí, eso, las críticas o también todo el tema de las menciones a otros artistas me parecen muy interesantes, ¿no? Según el tipo de público que sea más o menos conocedor de todas estas obras, pues las podrá interpretar o las podrá quizá captar, ¿no? Todas estas referencias. Demuestra eso, que Nieva realmente pues, tenía mucho bagaje cultural, había leído mucho y por ello era capaz también de plasmar todo esto a lo largo de su diario, ¿no? Y de inspirarse también a través de estas obras. Algo también importante, tener buenos referentes y saber utilizarlos y hacerlo con tu estilo propio. Bueno, impresiones mías, sorpresa. Sorpresa totalmente porque bueno, yo me presento aquí a trabajar, a mí me llaman para hacer una exposición, contenta porque tengo trabajo, pero claro, me puede tocar una exposición con la que yo no cuadre tanto en cuanto a gustos y demás, pero claro, me enfrento a la obra de Nieva, veo todo el contenido y pues coincide que me cuadra perfectamente, ¿no? con todo lo que a mí me atrae artísticamente. Entonces, mis primeras impresiones, eso, sorpresa de por sí, por cómo es el diario. El otro día pensaba que algo que me parece importante es que la mayoría suelen ser impresiones positivas, la gente queda sorprendida ante lo que ve y demás. También ha habido alguna impresión negativa, porque son pues, imágenes, algunas con una sexualidad muy desbordante y demás, y pues impresiona a la gente, ¿no? O son cosas a las que no podemos no estar acostumbrados, pero lo más importante es que no deja indiferente a nadie, y yo creo que eso es lo que tiene que hacer el arte. Si te enfrentas a una obra de arte y te quedas igual que antes de haberla visto, no sé, yo creo que eso pierde mucho valor, ¿no?
Va también muy según el gusto personal, el arte es muy subjetivo, pero si pasas por la exposición no te deja indiferente. A mí me gustó especialmente El baile de los ardientes, la verdad. Me pareció una obra muy graciosa y con mucho contenido, inesperada también. También aprovecho para recomendar que tenemos la oportunidad de ver una obra suya en el teatro, porque se va a poner en Aves del Matadero el 17 de marzo, y bueno, pues tendremos la oportunidad de ver también Coronada y el toro. A todo aquel que esté abierto a imaginar, a meterse en el mundo de Nieva, a introducirse en las páginas de este diario, pero sobre todo eso, a todo aquel que venga con la mente abierta. De José, claro, de José Pedreira, que ha organizado toda la exposición, pues que siempre está aquí acudiendo por si fuera algo necesario y está abierto a ayudar o a aproximar a todo el mundo de Nieva, a todo aquel que muestre interés en ello o que quiera divulgar sobre el tema. A toda la gente que también viene a la exposición y dedica un tiempo a escucharme, a detenerse, no sé, a mantener alguna conversación conmigo e intercambiar sus impresiones, que además también me hacen crecer a mí como mediadora cultural, porque muchos de ellos pues me dan perspectivas de la obra a las que yo no podría haber llegado sola, ¿no? Siempre encuentro algo nuevo en los dibujos gracias a todas las personas que vienen.